vez que vengo a pescar acá. Como apenas saqué mi licencia para pescar, porque acá no se puede pescar sin licencia, nada de eso. Hay que hacer todo bien y acá venimos a una laguna que está acá cerca de Riverside, como a 15 minutos ahí de Omaha. Y acá vamos a ver cómo nos va hoy. Mucho calor este día y ojalá nos vaya bien, la verdad. Les voy a contar algo de lo que nos pasó hace 3 días que venimos a pescar y nos topamos con un cascabel acá en el camino de regreso. Y es que hay muchos cascabeles acá, la verdad. Es un lugar muy seco y es un lugar donde hay muchos de ese tipo de animales y hay que tener cuidado, nomás cuando ya es muy tarde y ya es muy peligroso andar acá, la verdad. Miren nomás qué bonito lugar acá en la laguna que está a unos minutos de Riverside. Muy bonito lugar, la verdad, hermoso. Acá el tipo de pescado del que vamos a pescar es el besucón que le dicen y se parecen a la mojarra, pero un poquito más como redondito. Llegando acá donde está la laguna y ahorita es un muy buen día para pescar, ya que no hay nada de personas ahorita y estamos solos, de verdad. Y ojalá pesquemos algo para que valga la pena venir hasta acá. La otra vez que venimos acá, antier, pescamos como 15 pescados que le llaman besuco, creo, algo así se llama. Tiene otro nombre en inglés, pero la verdad no me acuerdo bien cómo se llama. Oh, ya sé dónde voy a agarrarlo. Lo voy a seguir para ver qué tal. Otra vez la Walmart no, está muy chiquita.
A ver si sacamos más, otros 15, como la otra vez, ¿no? Mire, la segunda que estamos sacando ahorita con este amigo Fausto. Estos peces se le llama, creo que besucones. Tiene muchos nombres, pero es uno de los nombres que se le puede dar acá al lado de Riverside, acá en Washington. Pues acá viene del otro lado, acá a ver el agua, a ver si pescamos algo, porque allá donde está mi otro compañero como que no quiere salir bien. Apenas estamos agarrando como 3 y ya llevamos como 1 hora. Y acá veo que hay un pez muerto, pero quién sabe por qué sería, o la gente la tiró, no sé, quién sabe la verdad, pero acá está muerto, ¿no? Y ahorita en la tarde es cuando salen más, la verdad. Ahorita ya empezaron a saltar mucho, porque ya a estas horas es cuando empiezan a salir más en la orilla, pues. Pero ojalá logremos pescar algo acá con este amigo Fausto, a ver. Ya voy a ver a ver si mi compañero pescó algo o nada también. Ya, como ven, ya se está haciendo noche. A ver si conseguimos algo más antes de que se oscurezca, la verdad. No, sí. Está cabrón. Pues acá, como ven, amigos, ya subimos acá sobre la carretera porque ya se nos hizo la noche, y mero acá donde va el otro compañero es cuando la otra vez nos encontramos un cascabel en medio del camino. Y sí está muy peligroso andar acá en la noche, la verdad. Hay que andar, pero ya con lámpara, y tener mucho cuidado, o traer botas para que la serpiente no nos muerda. Esta vez nomás logramos agarrar 3 pescados. La otra vez logramos agarrar como 16, creo. Pero como en todas las cosas hay momentos buenos y momentos malos. Ahí para la otra, a ver cómo nos va.